días pasados, el periódico Reforma publicó una carta abierta dirigida al gobernador del estado, señalando presuntas irregularidades en la Oficialía Mayor a cargo de Edgar Espinoso Carrera en perjuicio de la empresa GB Plus SADCB Sofom, donde relataba, y yo cito, el error de la persona en comento y la falta de interpretación de las facultades como servidor público, además de demeritar al estado de Veracruz como un destino propicio para la inversión, que han provocado, entre otros, los siguientes acciones. 1. La presentación, emplazamiento y embargo de diversas demandas ejecutivas mercantiles en contra de los maestros veracruzanos. 2. Los ejercicios de cobro en los propicios centros de trabajo de los maestros veracruzanos que pertenecen a la Secretaría de Educación de Veracruz. 3. La presentación en la Comisión Federal de Competencia Económica de 2 denuncias que constituyen hechos que se identifican como prácticas monopólicas relativas, una de ellas, y como prácticas monopólicas absolutas de la otra. 4. La presentación en la Secretaría de la Función Pública de una queja formal solicitando que se investiguen los hechos expuestos, toda vez que se configura una acción vinculante de la Secretaría de Educación de Veracruz al manejar los recursos presupuestales federales. Y le pregunto esto, señor secretario, si usted nos pudiera dar cuenta de lo que sucede en este caso, ya que los representantes legales en dicha carta que publica la empresa, junto con sus asesores jurídicos, aseguran que ningún funcionario estatal ha querido atender esas quejas. Por otro lado, hace un momento hablaba usted de las carencias que tienen los telebachilleratos, paradójicamente llamados telebachilleratos que no tienen televisión. Quisiera saber cuál es el número de las escuelas de los telebachilleratos que no cuentan con las condiciones necesarias. Por sus respuestas, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, ciudadana diputada Ana Cristina Ledesma López. Se le concede el uso de la voz al ciudadano licenciado Adolfo Mota Hernández, secretario de Educación, para dar respuesta a las preguntas formuladas por la ciudadana diputada Ana Cristina Ledesma López, contando con el tiempo necesario para ello. Gracias, diputada, por el interés prestado a este tema y a esta carta publicada en un medio nacional. Me da la oportunidad para hablar de algunas convicciones que tengo como secretario de Educación. La primera de ellas, que el interés de la Secretaría es educativo, no empresarial. Y la vocación de la Secretaría, necesariamente, y su objetivo fundamental, debe centrarse en la atención a los temas de la educación y de la calidad de la educación, no a la interpretación de ganancias con respecto a empresas. Yo he tenido una preocupación desde que rendí protesta y tiene que ver con que el endeudamiento de los maestros y el ritmo que éste ha tenido ha venido preocupando a la Secretaría. Y el interés de la Secretaría es promover que este endeudamiento baje, que los maestros tengan acceso a créditos que sean blandos y que verdaderamente los ayuden. Y esa es una convicción que hemos presentado desde el primer día. Es probable que haya lastimado a algunos esa decisión, pero es la que tenemos de que en el generar descuentos vía nómina de la Secretaría de Educación, pues ponen un papel muy delicado a la Secretaría, porque prácticamente a nosotros no nos trae ningún rendimiento. Incluso acabamos siendo nosotros en el área de nóminas, pues un trabajo que no nos toca, descontarle a un maestro porque contrajo un compromiso con una empresa. Y en esa parte se han tomado decisiones complicadas que tienen que ver ahora incluso con el anuncio que hizo con el señor presidente respecto de entender e interpretar con Bansefi las deudas que tienen los maestros con este tema que tiene que ver con el descuento vía nómina. Le puedo adelantar que se interpreta un acuerdo con Intermercado S.A. para que a partir de la primera quincena de 2014 se regularicen a fin de que no sean perjudicados los trabajadores, que son los que interesan a la Secretaría de Educación. Hago
propicia la oportunidad para señalar que movimientos sociales que se han dado en distintas partes de Europa tienen que ver con el endeudamiento. Yo puedo entender una compra a crédito, no la puedo entender con altas tasas de interés al magisterio, y como secretario he recibido una cantidad enorme de llamados con este tema. Buscaremos en la Secretaría nuevos métodos, incluso con aquellos empresarios que estén interesados, para que pueda tener el maestro mejores rendimientos del dinero que paga por un bien que le llama la atención en estos préstamos. A través de este programa, la Oficialía Mayor ha venido suspendiendo en forma escalonada la autorización para la colocación de deuda de los trabajadores en la nómina a partir del enero del presente año. Es una decisión fuerte pero responsable. Con esta medida se ha suspendido el 80% del total de empresas que venían operando y se encuentran en proceso de análisis las restantes. Reitero también, y no es que sea mi obligación, es que es mi convicción, la pulcritud del funcionario en Oficialía Mayor y de los que integran esta mesa para hacer que el magisterio tenga siempre mejores espacios en donde pueda encontrar su parte crediticia y no una preocupación constante y en crecimiento. Soy también, y lo digo abiertamente, un secretario que estará atento a las expresiones de los particulares, así como con un registro de validez oficial, para atender sus llamados y provocar en ellos que también encuentren espacios para desarrollar sus empresas. No las inhibo, al contrario, se promueve, pero siempre en el espacio que beneficie al magisterio veracruzano. Con respecto a los telebachilleratos, procesaba hace un momento la información. Tenemos 1034 planteles en todo el estado. Estos han nacido con verdadero heroísmo de las comunidades, de los padres de familia y del maestro a quien se le envía por primera ocasión a fundar un telebachillerato. Las necesidades son varias y los recursos son limitados. Aplicamos siempre el criterio de hacer alianza y convenios con los alcaldes, reitero, a veces hasta con los legisladores, para poder soportar este sistema que da educación a más de 90,000 jóvenes en Veracruz. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, señor secretario. Pregunto a la ciudadana diputada Ana Cristina Ledesma López si se encuentra satisfecha con las respuestas dadas por el ciudadano licenciado Adolfo Mota Hernández, secretario de Educación, a sus preguntas. No del todo, secretaria. Bueno, le agradezco la respuesta porque me llamaba mucho la atención de otra deuda más. Qué bueno que usted como secretario se preocupe porque los maestros no se endeuden, porque ya estamos muy endeudados con el Estado como para que todavía tengan otra deuda más. Y bueno, no me respondió, me dijo 1034 telebachilleratos, pero no me dijo cuántos contaban con las televisoras que necesitan. Y me refiero a esto porque hay una escuela en la comunidad de Las Cruces, aquí en Jalapa, que tiene como paredes lonas, su biblioteca son rejas de madera, las que usan para transportar mangos, entonces ojalá y pudieran visitar la escuela. Y por otro lado quisiera yo agregar, y hace rato me llamaba un poco la atención que decía usted que cuando entró como secretario, no recuerdo en qué, pero decía que estaban antes en algún tipo de torneo en un número 18 y habían ido creciendo. Y me refiero a esto porque hay una escuela de natación, Galápagos, que pertenecía a la Asociación Veracruzana de Natación, reconocida por la Federación Mexicana de Natación. Sin embargo, por falta de apoyos del Instituto Veracruzano del Deporte, esta escuela de natación emigra al estado de Puebla. Y lo irónico del asunto es que dicha escuela es de Córdoba. Entonces, actualmente 5 chicos calificaron para un campeonato nacional de natación y en vez de que representen al municipio de Córdoba, van a tener que representar a Puebla. Quisiera saber cómo están ustedes apoyando a esas asociaciones civiles para impulsar el desarrollo de los jóvenes y sobre todo que son premios que se van a ir a otro estado. Gracias. ¿Cuánto, presidenta? Gracias.
Diputada. Ciudadano licenciado Adolfo Mota Hernández, secretario de Educación, le solicito tenga bien dar respuesta a las preguntas que a juicio de la ciudadana diputada Ana Cristina Ledesma López han quedado pendientes de responder, para lo cual contará con un término no mayor de 10 minutos. Gracias, presidenta. Como se puede apreciar, no está siendo mi estilo diferir con la precisión de los legisladores, pero la Olimpiada Nacional del Deporte no es cualquier tipo de torneo. No, es la Olimpiada Nacional. Y son todas las categorías y todos los aspectos que el deporte contempla. Puedo entender un caso particular, pero no es cualquier tipo de torneo. Y elevar unas cuantas medallas tampoco es cualquier tipo de esfuerzo. Me refiero deportivamente hablando. Y le contesto esto porque he tenido comunicación con los jóvenes y yo digo que hay que saber evaluar lo que se tiene que evaluar, pero hay que también saber apreciar el esfuerzo, y ni siquiera es del gobierno del Estado, es de los muchachos, de tal suerte que entiendo la preocupación de esta escuela de natación, pondremos atención en ese tema que usted sugiere, y reitero que la Olimpiada Nacional es la Olimpiada Nacional y es la reina de las competencias que aspira cualquier muchacho de alto rendimiento representar a su estado, que es Veracruz, también en natación, también en clavados, también en artístico que hacen en las albercas. Las jóvenes nos ha ido muy bien y hemos mejorado bastante. Aprecio su preocupación por el tema de deuda. Decía la diputada Pontón que como economista yo reconozco como economista el tema de contracción de deuda o toma de deuda como una medida económica que han hecho todos los gobiernos de todas las oriundeces partidarias. Es una medida económica que se toma en economía, no tiene por qué satanizarse. Creo que son medidas que se toman para acceder a determinados temas. Allí dejaría mi comentario, presidenta.